Saludos a todos. Hoy es viernes 27 de enero. Este es el informe semanal del Movimiento Larouchista. Mi nombre es Dennis Small y vamos a hablar hoy más que nada del tema de economía física y la extinción del planeta. Todo el mundo sabe, creo, que esta semana ha sido la semana de los tanques. Primero la decisión del domingo en la reunión de Ramstein que no se iban a mandar tanques por oposición de Scholz de Alemania, y luego después de 24 a 48 horas de torceduras de brazos y amenazas y todo lo demás, el martes se anunció que siempre sí, que Estados Unidos iba a enviar uno de los tanques Abrams y que Alemania también iba a mandar sus Leopardos. Los británicos ya habían anunciado que iban a mandar tanques Challenger. Entonces, tardó como 24 o 48 horas, como les digo, para que ocurriera este cambio. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, entre otras cosas, Boris Johnson, los británicos siempre llevan la delantera en este asunto. Boris Johnson viajó a Kiev el lunes 23 en una visita donde anunció directamente, y esta es una cita: este es el momento de duplicar los esfuerzos y dar a los ucranianos todas las herramientas que necesitan. Unos días antes ya había dicho que no estamos hablando de una guerra nuclear entre la OTAN y Rusia, porque dijo, las probabilidades de un ataque nuclear son muy bajas, las probabilidades. Uno se tiene que preguntar, bueno, pero ¿qué probabilidades, señor Johnson? ¿Del 10%, del 5%, del 1%? ¿De verdad vamos a correr ese riesgo? Y los británicos, junto con Washington, están exactamente en eso, de que sí se van a correr esos riesgos con el tema de los tanques, más que nada para utilizar eso para atacar a Crimea, tratar de cortar las líneas rusas para atacar a Crimea y con eso desatar el incidente que Chalmers y otros de los ideólogos británicos han estado buscando, crear una provocación termonuclear. Ahora, el Economist del lunes 23 también comentó sobre la situación, diciendo sobre la decisión de los tanques. Bueno, dijo el Economist: de Estados Unidos y sus aliados han pasado de suministrar armas de manera paulatina a entrenar y equipar unidades blindadas enteras para la guerra de maniobras. El objetivo es ayudar a Ucrania no solo a repeler el próximo avance ruso, sino a recuperar terreno perdido. Y hacen referencia explícita a Crimea. Entonces, no queda mucha duda de lo que está en juego en esta situación. Ahora, ayer Baerbock, la canciller alemana, que es la que había impulsado los tanques, dijo, y esta es su cita textual: estamos en guerra contra Rusia. Dijo la canciller de Alemania, estamos en guerra contra Rusia. Claro, esto ha causado un gran escándalo internacional, pero las imágenes que la gente tiene en Alemania y en Rusia y en todos lados, en realidad es lo que pasó la última vez cuando tanques alemanes entraron a territorio ruso, soviético en ese entonces. Y los rusos están refiriendo explícitamente eso. Ayer fue día de conmemoración de Auschwitz, de los campos de concentración, y en esta ocasión Rusia no fue invitada por Alemania a la celebración oficial, a pesar de que fueron los soviéticos quienes liberaron a Auschwitz. Y esto obviamente es para enviar un mensaje a Rusia. Putin ha hecho comentarios sobre el asunto y en general los rusos están respondiendo muy directamente a lo que significa esta situación con la decisión de los tanques. Medvedev, ahora el director adjunto del Consejo de Seguridad Nacional, dijo: nuestros enemigos van a intentar incesantemente destrozarnos o hasta destruirnos. En un momento dado puede aparecer una nueva alianza militar. No precisó más, pero el mensaje está claro. Quien sí precisó fue el presidente de la Duma rusa, el presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin,
que dijo lo siguiente: las entregas de armas ofensivas al régimen de Kiev conducirán a una catástrofe mundial y van a tratar de intentar apoderarse de nuestros territorios como amenazan hacer. Eso dará lugar a medidas de represalia con armas más potentes. Dada la superioridad tecnológica de las armas rusas, los políticos extranjeros que toman este tipo de decisiones deben comprender que esto podría acabar en una tragedia global que destruiría sus países. Y terminó diciendo: los argumentos de que las potencias nucleares no han utilizado anteriormente armas de destrucción masiva en conflictos locales son insostenibles. Es decir, el argumento de que no lo van a hacer porque no lo han hecho, dice Volodin, es un argumento insostenible, porque estos estados no se enfrentaban a una situación en la que existiera una amenaza a la seguridad de sus ciudadanos y a la integridad territorial del país. Entonces, bastante claras las reacciones de los rusos. Ahora, esto lo menciono y lo menciono rápido porque quiero abordar todo esto por otro lado, desde otra óptica. Preguntémonos lo siguiente: desde el punto de vista de Putin, de la toma de decisiones de Rusia, ¿cuáles son las opciones que ellos tienen en este momento en el campo de batalla estratégico? Si no responden, si no reaccionan ante toda la ofensiva de la OTAN, que ha estado ocurriendo por 30 años, pero se aceleró después del 2014 y ahora más todavía, si no responden a estas amenazas directas a la existencia del Estado ruso, obviamente significa la destrucción de Rusia. Y ellos lo saben y lo dicen. Y dicen que no lo van a permitir. Por otro lado, si reaccionan y, por ejemplo, utilizan armas nucleares, si llega a eso, o quizás armas no nucleares, pero fuertes, para defender a Crimea ante las provocaciones, ¿qué pasa? Bueno, esto abre el camino a exactamente lo que Londres está atizando, que es una excusa para tener un enfrentamiento nuclear, una nueva crisis de los misiles de Crimea. Entonces, Putin está, como lo ha estado en todo este periodo, y es importante tratar de pensar desde la perspectiva, usando la mente de Putin, ¿qué se hace en estas circunstancias? Porque como está armado el territorio estratégico, si no hacen nada pierden, y si hacen algo, pisan el palito de la provocación. Ahora, hemos llegado a esta situación por varias razones, antes de dar la respuesta a esta paradoja, esta situación difícil, porque no es de Putin nada más, es de todos nosotros. Primero, lo que antes funcionaba, la idea de la destrucción mutua y asegurada en el ámbito nuclear, que no era una buena política, pero prevaleció por décadas y funcionó mal que bien, precisamente porque ninguno de los dos lados quería llevar el asunto hasta ese punto de cruzar la línea de una confrontación nuclear. Entonces, el tema de la destrucción mutua y asegurada como una manera de parar esto en última instancia funcionó mal que bien. Y también porque habían ciertos líderes, como el caso de Khrushchev y Kennedy, que se dieron cuenta de que algo tenían que hacer. Pero la destrucción mutua y asegurada ya no funciona. No se adoptó la política de la RUSH, de la Iniciativa de Defensa Estratégica, que hubiera eliminado las armas nucleares tecnológicamente con nuevos sistemas defensivos. Y ahora hemos llegado a un momento donde desde Occidente no les importa. La destrucción mutua y asegurada como doctrina no importa para quienes están tomando las decisiones. Y lo han dicho claramente. No debemos ser avestruces intelectuales en esta situación y no reconocer lo que está pasando. Ahora, ¿por qué no funciona? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Que es un cambio estratégico fundamental. Porque, como lo pronosticó Lino LaRouche décadas atrás,
el sistema entero de Occidente, del transatlántico, ha llegado al punto de su eliminación, de su destrucción. Tenemos en los últimos 3 a 6 meses aumentos dramáticos, como lo hemos documentado, de los derivados financieros de nuevo. Estamos en 1.900 millones, 1.900 billones de dólares de derivados y está aumentando. Las políticas para resolver eso, entre comillas, obviamente la misión cuantitativa no funcionó y se ha tomado la decisión que se va a pisar el freno. Y la oligarquía internacional, la oligarquía financiera sabe perfectamente bien lo que eso significa, que se viene abajo toda la burbuja especulativa. Eso no les importa con tal y que mantengan control político de una desintegración controlada del sistema, como ellos mismos habían hablado décadas atrás. Pero sí les importa si bajo esas circunstancias el planeta entero va en la dirección de una alternativa. Por lo tanto, la existencia del desplome y la existencia simultánea de una opción y una alternativa que está en la franja y la ruta, está en BRICS Plus, la intención de expandir el BRICS, ha creado una situación donde los dirigentes financieros de Occidente están ante una situación que no tienen de otra. Ahora, requieren saquear a Rusia y China para mantener la burbuja, requieren también parar la iniciativa de la franja y la ruta, y también requieren el rescate financiero de todo el complejo militar industrial y los bancos asociados a lo mismo, y todo lo que está pasando es para lograr eso. Ahora, ante esto, pintando el cuadro estratégico de manera somera, de esa manera, que es lo que enfrentamos, ¿cuáles son las opciones? O sea, ¿qué opciones tiene Putin, por ejemplo? ¿Y qué opciones tenemos en Occidente? Bueno, hay 2 alternativas para parar esto. Claro, podrían actuar como avestruces, pero Putin no es avestruz y no va a actuar así. Una opción es que tratemos de cambiar la orientación en Occidente y especialmente en Estados Unidos que nos ha llevado a esta situación. Las protestas, las manifestaciones, las expresiones en contra para forzar un cambio de lo que es una política claramente suicida por parte de Biden y del gobierno británico a la vez. Y les voy a hablar un poco de eso porque hay cosas que sí se están moviendo en ese sentido. El otro flanco, la otra posibilidad, y no es excluyente, es más, las 2 cosas se tienen que hacer a la vez, es encontrar un flanco nuevo, encontrar un punto por donde sí se puede atacar al enemigo estratégico de este sistema financiero sin caer en la trampa que ellos mismos han tendido. Porque parece que en el terreno puramente militar, pues eso está minado, y no lo digo en términos literales de que el campo está minado, sino que estratégicamente han armado la situación para tratar de crear una situación para los rusos en particular de perder, no importa la opción que tomen, piensan que los tienen perfilados y que no van a responder. Pero si responden, bueno, todavía mejor, dice Chalmers. Entonces, y estas 2 opciones son las cuestiones claves que tenemos que discutir. Primero, las reacciones y el cambio en Occidente. Bueno, esta semana sí ha habido una serie de respuestas bastante fuertes ante los tanques, la decisión de los tanques. El presidente de Suiza anunció que de ninguna manera Suiza va a enviar armas, no lo van a hacer. Berlusconi, ex primer ministro italiano, que también forma parte de la coalición de gobierno en este momento, promovió con urgencia el papel del Papa para buscar una solución negociada. Dice, nada más que el Papa y la Santa Sede parecen tener soluciones que vayan hacia una solución pacífica de un conflicto por el que estamos pagando con vidas de manera intolerable, así como daños económicos en todo el mundo. Luego, dentro de Alemania, la política opositora más popular del país, de Linke, de la izquierda, Sarah Wagenknecht, respondió al anuncio de Scholz de que sí iban a mandar los tanques, diciendo lo siguiente:
Contra esta locura que puede acabar en un desastre, se requiere unidad. Necesitamos una gran coalición de todas las fuerzas de la razón. Luego, en otras partes del mundo, esto no es una lista completa, pero para dar una idea, el presidente de México, López Obrador, hizo declaraciones donde condenó la decisión de Alemania de enviar tanques y dijo que esto va en contra de la población de Alemania o de la mayoría de los alemanes, y dijo que el poder mediático es usado por las oligarquías de todo el mundo para someter a los gobiernos. Y, por ejemplo, el pueblo de Alemania no quería involucrarse mucho en la guerra con Ucrania, y eso mismo se está replicando en otros lados. Esa declaración de AMLO produjo un mensaje de agradecimiento por parte del gobierno ruso a través de la embajada rusa en México, diciendo gracias por su posición honesta y franca y pacifista y demás. Pero también en Estados Unidos, que en cierto sentido es lo que es el voto importante estratégicamente, también hay expresiones importantes en contra de lo que está pasando. Primero, el Boletín de Científicos Atómicos, que es una publicación de los físicos nucleares que por décadas ha estado publicando un informe del reloj, del conteo regresivo hacia la guerra nuclear. Esta semana lo redujo de 100 segundos a 90 segundos, que es el nivel más corto que han tenido en toda la historia. No es literal lo que eso significa, pero sí da una idea de que hay gente que reconoce que esto es peligrosísimo. Y luego tenemos declaraciones del representante, el diputado Gosar de Arizona, republicano, bastante malo en muchas de sus otras políticas, pero en esto le dio al clavo. Dijo que la idea de enviar tanques Abrams a Ucrania es una locura. Dice, la decisión de Joe Biden de enviar tanques norteamericanos a Ucrania nos lleva un paso más cerca a hundir a Estados Unidos directamente en una guerra global masiva. Dice, esto es una escalada peligrosa e irresponsable. Y está pasando lo mismo en Alemania, que ahora ha violado sus propias declaraciones de no intervención después de la Segunda Guerra Mundial. Y luego, es interesante, Gosar cita al propio Biden, que dijo anteriormente, Biden había dicho que no vamos a tener una situación donde Estados Unidos envía aviones, tanques y pilotos y soldados americanos, porque si hacemos eso, lo puedes llamar lo que quieras, eso se llama la Tercera Guerra Mundial. Eso lo dijo Biden, tiempo atrás. Y entonces dice Gosar, por la propia confesión de Biden, la Tercera Guerra Mundial se está acercando cada vez más gracias a las políticas de Joe Biden. Dice, Estados Unidos no debe enviar un solo tanque a Ucrania, ningún material militar, y tampoco debe prolongar una guerra innecesaria con más muertes innecesarias. Se requiere la paz entre Ucrania y Rusia. Eso Gosar, que se ha estado pronunciando sobre esto. Y hasta el expresidente Trump hizo una declaración muy útil que dice, no en Twitter, pero el equivalente que él usa, dice, primero vienen los tanques, luego vienen las bombas nucleares. Acabemos con esta guerra loca ya. Es tan fácil hacerlo. Ahora, claro, Trump no da soluciones y sabemos las limitaciones, pero esto empieza a crear un ambiente importante en Estados Unidos para la discusión necesaria. También hubo una carta abierta que le escribieron al presidente Bush, la organización VIPS, que son los veteranos profesionales de inteligencia para la cordura, encabezados por gente como Ray McGovern, que ha participado en nuestras conferencias y demás. Es una carta muy larga, pero básicamente le dicen, señor presidente, cambie de asesores, le están mintiendo, esto nos va a llevar a una guerra nuclear. Y es una explicación muy larga, como solo lo pueden hacer profesionales de inteligencia sobre lo que esto significa.
Y por supuesto, el movimiento LaRouche, el Instituto Schiller, está en medio de un proceso organizativo, organizando para que la gente firme la carta abierta al Papa para evitar el peligro de guerra nuclear. También vamos a tener una conferencia internacional el 4 de febrero de un día entero y estamos ayudando a organizar manifestaciones el 19 de febrero en todo el mundo con diferentes grupos de izquierda, de derecha, un poco de todo, en contra del peligro de guerra nuclear. Y vamos a participar en la reunión principal ante el monumento a Lincoln en Washington. Va a hablar nuestra candidata Diane Sare y también estamos ayudando a organizar una reunión, obviamente más chica, pero en la Ciudad de México, y van a haber también reuniones en Europa. Así es que estamos trabajando sobre eso. Eso en cuanto al cambio dentro de Occidente, el movimiento para cambiar lo que está pasando. Luego está el tema relacionado del cambio de sistema, de cuál es el flanco para cambiar por completo el sistema caduco que se está desplomando. Ahora, primero hay declaraciones de Putin que hizo en la Unión Económica Euroasiática, donde dijo, como lo ha dicho en muchas ocasiones, que proponemos que se unen esfuerzos en el desarrollo y la aplicación de soluciones científicas y técnicas de vanguardia en los sectores económicos de punta. Está hablando no solamente de la UEA, pero dice también que debemos formar alianzas con grupos o naciones parecidas como lo son Egipto, Irán, India, Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos, que empieza a sonar un poco como BRICS Plus. Y luego hay declaraciones extremadamente interesantes del canciller Lavrov en Angola, donde él dice muy claramente, esto el 25 de enero, después de reunirse con el presidente, dice que, bueno, los países del tercer mundo, todos debemos coordinarnos para crear una moneda nueva, porque no se puede confiar en el occidente. Y luego dice que este tema de una nueva moneda va a estar en la agenda de discusión de la próxima cumbre de los BRICS en agosto y Sudáfrica va a ser el anfitrión de eso. Dice países muy serios que se respetan a sí mismos están perfectamente conscientes de lo que está en juego. Y luego dijo que es muy importante que la reunión de la CELAC, de la Comunidad Latinoamericana, de Estados Latinoamericanos y del Caribe, se mantengan en contacto con los BRICS a través de los miembros que forman parte de BRICS, como Brasil, para establecer precisamente esa conexión de toda Iberoamérica, de Latinoamérica y el Caribe, con este proceso de los BRICS Plus. Y lo dice de la siguiente manera, Lavrov. Dice, Rusia pretende lograr cooperación mutuamente beneficiosa con Latinoamérica y el Caribe y buscar la unidad de esta vasta región. Dice, sería muy útil que, que la CELAC considere estas cuestiones que están en la agenda de los BRICS para que los países latinoamericanos participen en el grupo de los BRICS también, reflejando los intereses de sus socios en la comunidad. Cierra comillas. O sea, es una propuesta para colaboración directa, CELAC-BRICS. Y dice, nosotros los rusos estamos listos a cooperar en esta etapa con el formato BRICS Plus. Existe una comprensión sobre esto entre los 4 países fundadores de los BRICS y nosotros, junto con los amigos chinos, estamos trabajando activamente para establecer criterios para que otros países se puedan sumar a los BRICS y que podamos trabajar juntos. Eso es lo que dijo Lavrov. También hay declaraciones importantes de Xi Jinping en el mismo sentido para la reunión de los BRICS. Y también quiero mencionar lo que dijo el presidente boliviano Arce, donde hizo un llamado a la CELAC para trabajar con los BRICS también, porque Latinoamérica y el Caribe deben jugar un papel activo en la construcción de un mundo multipolar. Y elabora esa idea, se reunió con Matviyenko y demás.
que creo que es muy importante que todos los gobiernos de la región salgan del contexto de las guerras híbridas que se han lanzado, tanto de la derecha como de la izquierda, para destruir los estados nacionales y que empiecen a hablar de lo que es la única solución del problema que están enfrentando. Un poco la idea de la coincidencia de los opuestos. Entonces, la declaración de Ares es muy importante. Más importante todavía, y quiero tomar un minuto para darles unos detalles de esto, son dos artículos que presentó esta semana, la semana pasada también, el economista ruso Sergei Glassiev, que son artículos largos de evaluación estratégica. Y los quiero mencionar porque creo que apuntan en la dirección correcta donde está la solución. Glassiev, como ustedes saben, que ha elogiado a Lyndon LaRouche como el economista más importante de esta era en varias ocasiones. Primero dice, bueno, tenemos el peligro de que la guerra de Ucrania se vuelva una guerra de trincheras, que significa la destrucción de Rusia. Algo tenemos que hacer para cambiar eso. Eso es cierto. Segundo, habla del problema de la fuga de capitales de Rusia y dice lo siguiente. Les quiero leer varias citas. Tras la incautación de más de 300.000 millones de dólares en reservas, la cúpula del Banco de Rusia, o sea, el Banco Central, que está bajo el control de Nabiulina, que Glassiev es enemigo político de Elvira Nabiulina, piensa que su política es liberal y lo es. Entonces, por la cúpula del Banco de Rusia, siguió consintiendo la exportación de capitales, cuyo volumen superó los 200.000 millones de dólares el año pasado. De ellos, 150.000 millones corresponden a pagos al exterior autorizados por las autoridades monetarias sobre las obligaciones de deuda de las empresas rusas. Estos son pagos bajo la jurisdicción de países no amigos que han empezado a confiscar nuestras reservas de divisas para utilizarlas en el pago de préstamos militares a Ucrania. Y dice Glassiev, ¿es posible ganar una guerra a un enemigo muchas veces superior en poder financiero, suministrándole dinero recibido de la exportación de materias primas a su propia dirección? Y dice, tenemos que afirmar que la guerra de la OTAN contra Rusia la paga el Banco de Rusia. Y dice, además, esto se está haciendo en contra de la voluntad política del Estado, es decir, Putin, formulada en los decretos de primavera del presidente para detener la exportación de capital a países no amigos e introducir la venta total de los ingresos en divisas de los exportadores. Control del comercio, control de cambios y demás, que se ha hecho a medias, según Glassiev. Y dice, el otro problema del Banco de Rusia es que no están permitiendo que se use crédito para el desarrollo industrial interno del país. Dice, hemos tenido un viraje de exportaciones de materias primas hacia Occidente y ahora los estamos exportando hacia el este. Pero eso no resuelve el problema de que no hemos desarrollado una base industrial de alta tecnología como se requiere. Y dice, un dato muy revelador, que la utilización de la capacidad en el sector manufacturero apenas ha alcanzado el 50% durante muchos años. Entonces, dice, el impedimento por parte de la dirección del Banco de Rusia a la plena utilización de las capacidades de producción y la connivencia con la exportación de capitales es incompatible con la consecución de la victoria. Y luego dice, ¿cuál es la solución? Porque no está proponiendo una solución interna rusa, nada más, está identificando un problema ruso. Pero dice que el mundo entero va en la dirección de un desplome. Dice que va a haber un colapso como una avalancha de la capacidad de Estados Unidos para financiar una guerra mundial que se basa en el monopolio de la emisión de moneda nacional. Dice, hay que crear una nueva moneda de liquidación internacional en lugar de las actuales monedas de reserva del FMI. Y dice, el primer acuerdo llevaría al colapso del sistema financiero centrado en Estados Unidos y privaría a este país de la principal fuente
como superpotencia, el monopolio de la emisión del dinero mundial. Y luego en otro artículo dice, Rusia, junto con sus socios del este y del sur, tiene una oportunidad única de abandonar el barco que se está hundiendo de la economía centrada en la deuda en dólares, asegurando así su propio desarrollo y el comercio mutuo de los recursos estratégicos acumulados y extraídos. Y termina, la tarea de Rusia no es aprender a jugar con las reglas torcidas de Occidente, sino construir unas reglas de juego transparentes y mutuamente beneficiosas con los países amigos, crear sus propios sistemas de fijación de precios, intercambio de divisas e inversión. Y quiero terminar con una gráfica que creo que nos da una idea del potencial que existe en la idea de los BRICS Plus. Ahora, como BRICS Plus hemos hecho un cálculo que se basa en, ahí está, en los 5 miembros de los BRICS, pero añadiendo los 8 países que han indicado que tienen interés en sumarse a ese esfuerzo. Concretamente, creo que tengo la lista aquí, que les puedo dar. No, si no lo tengo, bueno, ya como saben, Argentina, Indonesia, Irán ya han solicitado ingresar y hay otros que están hablando de lo mismo, que incluye Arabia Saudita y otros países. Si vemos esto desde la perspectiva de economía física, no monetaria, no de deuda, sino de la economía física, como siempre recomienda Lino LaRouche, estamos hablando en esta organización de los BRICS Plus de el 51% de la población mundial. En esta gráfica, la barra verde fuerte son los RIC, Rusia, India, China, que es la parte más concentrada del sector, y luego añadiendo la otra parte es el BRICS Plus. 51% de la población mundial, más de la mitad. Más de la mitad del trigo producido en todo el mundo, como 55%. Buena parte del petróleo, 40%. Casi el 77% del carbón, 72% del acero, más de 60% de los ferrocarriles electrificados. Claro, hay muchos sectores, estos son algunos nada más, hay muchos sectores y hay áreas de debilidad en producción de máquinas y herramientas, en aspectos de aplicación científica en farmacéuticos. Sí hay capacidades, pero aquí vemos algunas de las áreas donde claramente existe un potencial muy importante para participar y para hacer algo con las economías. Donde no hay mucho es precisamente en el sector de la bolsa de valores, que ese sector es menos de 25%. Total, a lo que voy en todo esto es lo siguiente. Es exactamente lo que está sugiriendo Glacier, pero que elaboró Lino LaRouche en gran detalle. La necesidad, la posibilidad y la necesidad de un viraje dramático, un cambio de imposición, de reorganización por bancarrota del sistema actual y reemplazar eso con un sistema basado en economía física. La semilla de eso está ahí en lo de los BRICS Plus. Y los británicos y los Estados Unidos entienden eso perfectamente bien. Entienden en particular que la situación en Iberoamérica es muy preocupante para ellos porque con la llegada a la presidencia de Brasil, con Lula, no por las cualidades de Lula nada más o algo por el estilo, sino por la geometría política general, todo el continente está en condiciones de sumarse a los BRICS Plus, tal y como lo dijeron Lavrov y como lo han dicho otros. Ese es el tema estratégico de fondo, es el tema estratégico decisivo de lo que está pasando en Iberoamérica, es el tema específico y único que tenemos que enfocar para poder evitar el peligro de lo que de otra manera va a ser una guerra termonuclear. Por eso digo, el tema aquí es economía física o la existencia del planeta.